Bueno, Shalom, vamos a empezar el día de hoy una nueva parashá, una porción nueva de la escritura. Y pues estoy muy contento de estar con ustedes y que puedan consultar lo que son los estudios en el canal de YouTube. Ya estamos muy avanzados con lo que vienen siendo las porciones de la parashá. Ahorita nos encontramos lo que viene siendo ya en el libro de los números, o conocido originalmente en el hebreo como el libro de Bemidbar. Y esta ocasión vamos a dar inicio a la porción de la Torah número 38. Vamos a empezar con la porción 38. Estamos por terminar todo lo que es el segmento del libro de los números. Ha sido un trabajo bastante difícil, ustedes lo saben, que es investigar, leer, y sobre todo para quienes consultan las páginas de la Parashá, saben que es una información bastante extensa, que es un trabajo resumir bastante información. Cada parashá llega a contener a completar un total de 17, 20, 25 páginas, y lo que tratamos de hacer acá es reducirlo a unas cuantas diapositivas, 15, 20 diapositivas, para poder traer lo que viene siendo pues lo más esencial. Y esta ocasión vamos a mirar, como les comentaba, la parashá número 38 del Círculo de la Torah del 5775, y esta parashá lleva por título Korah, que nos habla exactamente de Coré, de lo que pasó en su familia, que yo sé que muchos de ustedes ya lo conocen, ya lo han estudiado en sus casas. Y ese estudio lo vamos a encontrar nosotros basados en el libro de los números, capítulo 16 al capítulo número 18, versículo 32. Para quienes gusten leer más detenidamente o tener una amplitud de esta parashá, pueden consultar 1 Samuel 11:14 y 12:22. Eso es lo que nos marca como Haftarah, lo cual viene siendo el cierre de nuestra porción, cierre de los profetas. Entonces vamos a dar inicio en esta hora a lo que es el inicio de nuestra porción, que dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Tan, y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. En esta parashá lo que inicia diciéndonos es hablando acerca de Coré. Por eso lleva su título la parashá. Yo me ponía a pensar, ¿por qué razón a los rabinos le dieron a Coré el título de una parashá, siendo lo que realmente pasó con Coré, lo que pasó con sus amigos, lo que pasó con todos sus aliados? Yo pienso que esto es con el propósito que nosotros entendamos y comprendamos lo que sucede en el caso de personas como Coré. Y lo que aquí les pongo en pantalla ahorita, que están viendo ustedes lo que aparece, es un pequeño diagrama que nos representa y nos organiza jerárquicamente cómo estaba establecida la familia de Leví. Leví engendró a Keat o Coat. Ustedes se acuerdan que las parashá anteriores estuvimos viendo, no me acuerdo si fue la Shelach, no fue Shelach, Mishpatim, que en octavo, en Tzab también, unas parashá anteriores estuvimos viendo acerca del orden de los levitas a la hora de ministrar en el tabernáculo. Y habíamos estudiado que el tabernáculo estaba alrededor tres familias: la familia de Merari, la familia de Gerson y la familia de Coat, y que estos se encargaban del orden de armar y desarmar el Mizkan, el tabernáculo. Que Merari estaba en cierta posición, Gerson en otra posición y Coat en otra posición, pero que en el oriente del campamento se encontraban las tiendas de Moshe y las tiendas de Aarón. Entonces, aquí nosotros mencionamos a Coat como hijo de Leví, que fue el que se encargó de aspectos muy importantes del tabernáculo, en los cuales no voy a ingresar porque eso ya lo vimos en las parashá anteriores. Si ustedes quieren saber cuál es la función de Coat, los invito a que pasen al segmento de las parashá. Ahí van a encontrar ustedes el estudio más detenidamente para que lo puedan asimilar. Pero aquí, para que entendamos, es que Coat tuvo tres hijos: Hamram, Yitzhar, Hebrón y Uziel. Nos vamos a enfocar prácticamente ahorita en Yitzhar, Amram y Uziel.
Hebrón, no vamos a hablar de él. De Amram le nacieron dos hijos, que fueron Moshe y Aarón. Y también Miriam, pero vámonos yéndonos por la línea genética de los varones. Moshe y Aarón. Moshe fue líder de Israel y Aarón sumo sacerdote. Pero, y por el lado de Uziel, miramos a Elitzafán, que Elitzafán fue considerado como nací de los hijos de Keat. O sea, la palabra nací en hebreo quiere decir príncipe o ser superior, que tenía un cargo muy especial. Entonces miramos aquí nosotros por la línea de Tzar, que Koraj o Coré, pronunciado en Reina Valera, está simplificado como, vaya la expresión, no es para ofender, sino como un levita más. No tuvo un cargo tan así como Moisés o como Aarón o como Elitzafán, sino que su trabajo se limitaba a ministrar como un levita más. ¿Qué es lo que pasa a veces en nuestros círculos personales y familiares cuando un hermano menor, cuando un primo menor, cuando un pariente que consideramos irrelevante tiene una mejor posición que nosotros? A veces nos da como que coraje. Bueno, hay quienes les da como cierta rencilla de que por qué mi hermano le dan más que a mí, por qué tiene más privilegio, más responsabilidad, y por qué yo no, si yo soy mayor, o por qué yo no puedo tener como tal persona. Y bueno, y comienza el acto comparativo, el acto de comparar. Eso fue precisamente lo que nosotros podemos ver vislumbrado en el caso de Koraj. Quiero aclarar que cuando hablo de Koraj estoy hablando de Coré, para quienes se están basando en una Reina Valera para ese estudio. Entonces, la cuna para la rebeldía de Koraj fue su situación familiar, ¿sí? El diagrama que les presenté ahorita, donde su primo menor fue elegido como jefe sobre él y donde él no fue nombrado a tener un puesto importante, más allá del ministerio levítico normal. O sea, llegó a tener un cierto celo o un cierto coraje por Moshe y por Aarón, por el puesto que ellos tenían. Eso es muy importante de entender, para que entendamos que es ahí donde exactamente inicia lo que es la envidia en el corazón. El querer llegar a ser como otro, el llegar a codiciar lo que otro tiene o lo que otro posee. ¿Qué es lo que dice la mitzvah número 10 de la Torah? No codiciarás nada de lo que tiene tu prójimo. En el caso de Koraj, ese era exactamente el problema que había en él. Había nacido en su corazón un sentir contra Moisés, de pensar que Moisés se puso solo, que Moisés era el que se autonombró, etc. Por eso es el pasaje número 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son kadoshim, son santos, y en medio de ellos está Yahweh. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Yahweh? O sea, aquí quiero que ustedes vean que lo que está haciendo Coré y sus amigos, sus aliados, los que vimos en el pasaje 1, es decir o insinuar que Moisés y Aarón se levantaron por su propia voluntad. O sea, él no estaba creyendo que había sido Elohim, que había sido Dios, el que había colocado a Moisés y Aarón en esa situación especial. Ellos creían que, si quieres ponlo a girar, no hay problema. No, no problema. Okay. Es que aquí tengo mi auditorio, aunque no lo crean, primera vez que tengo auditorio que me están oyendo. Ellos creían, Coré, que Moisés y Aarón se habían puesto por sí solos, que la autoridad se la habían delegado a su solita y que nada más así porque sí, ellos se pusieron como principales del pueblo de Israel. O sea, no querían aceptar que el estado en el cual estaba Aarón y Moisés era porque Dios los había puesto. Entonces, ellos dicen una expresión que dice en el hebreo Rab Lahem, que quiere decir: tenéis una posición demasiado alta. O sea, aquí llama, como quien dicen acá en México, un tono de picardía, un tono de burlesco. O sea, ustedes tienen una posición mejor que la mía. Tú te crees porque tienes más que yo. Tú te crees porque crees que vales más que yo, porque tú eres el líder, el caudillo, y yo nada. O sea, ahí vemos como que unas palabras de desprecio contra Moisés. Quizás si la Torah tuviera una forma de mostrarnos la expresión lingüística, como la persona dice las cosas, posiblemente aquí entenderíamos que Coré lo dijo como en un tono airado, como en un tono molesto, como que echándole en cara a Moisés: pues Rab Lahem, ustedes tienen una posición demasiado elevada, demasiado alta,
como que ustedes se creen mucho porque están ahí arriba. Aquí nos cabe entonces preguntar a nosotros, ¿cómo puede una persona en un corazón nacer tal pensamiento tan perverso? Digo yo, en el caso de Coraj, después de haber visto todo lo que el Eterno hizo a través de la vida de Moshe, cómo el Eterno lo sacó de Egipto, cuando Moshe fue y habló con Faraón, se le enfrentó, cuando salieron de ahí de Egipto, cuando cruzaron por el mar de cañas, cuando ellos recibieron maná del cielo, cuando bebieron agua de la peña, y todavía decir que Moshe tiene una posición alta, o insinuar que Moisés está en esa posición porque él solo lo buscó, o porque él solo se puso. Aquí nos cabe una pregunta para nosotros que quiero basar en Mateo 24:45, que dice: ¿quién es el siervo fiel y prudente? Es una pregunta en una enseñanza de Yeshua. El siervo fiel y prudente es el que suministra la palabra de Elohim a tiempo. Moshe cumplía estas características. Él era un siervo fiel, un siervo prudente, porque él cada cosa que pasaba en Israel la llevaba delante del Eterno, la ponía delante del Todopoderoso para que Dios le diera una respuesta. Y de pronto viene alguien y le dice que él no está puesto por Dios, que él no es una autoridad puesta por el Eterno, sino que es alguien que se puso a sí mismo. Pero sin embargo, vean la respuesta de Moshe en el versículo 4, cuando dice: cuando Moshe escuchó esto, cayó sobre su rostro. ¿Cuál es la actitud que tiene prácticamente un siervo humilde? Comparemos nosotros. ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos cuando alguien viene y nos ofende, cuando alguien nos agrede, cuando alguien nos dice cada barbaridad en nuestra propia cara? ¿Cómo respondemos? ¿Respondemos con mansedumbre? A veces no. A veces respondemos con molestos también, en defensa, buscando la manera de salir del bochorno, del mal momento. Pero sin embargo, en el caso de Moshe fue totalmente diferente. Dice la Torah que él cayó sobre su rostro. ¿Qué significa caer sobre su rostro? ¿Por qué razón no se defendió? Él no se defendió y cayó sobre su rostro porque dice la Torah que él era un hombre humilde y que no había un hombre más manso como él. Recuerden ustedes que la mansedumbre es parte del fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas. El hombre que llega a tener la virtud, de la mansedumbre, ha alcanzado muchas cosas, ha alcanzado grandes mejoras en su vida. Yo creo en lo personal que hay mucho que trabajar en mí y posiblemente en usted también. ¿Por qué? Porque ahorita el ser una persona mansa, una persona con mansedumbre, es bastante difícil. La vida está tan agitada, el mundo está tan de cabeza, el sistema está tan englobalizado, que es tan difícil mantenerse en sus caudales, en sus casillas, ante una situación así tan difícil. A veces en mi trabajo, en la oficina, yo trabajo en un área contable. Es difícil mantener la tranquilidad cuando las cosas las quieren súper rápidas. Cuando hay que tener balanzas, estados de cuenta, resultados. Llega un punto en el que uno como que literalmente explota y quiere mandar a volar todo. Imagínense ustedes cuando se trata de la reputación de uno, cuando lo que están comentando, cuando lo que se está hablando está de por medio de la reputación personal, como en el caso de Moisés, que Coré y las demás personas estaban hablando de él. Claro que esto era una razón para que él se enfadara, para que él se molestara, pero sin embargo dice la Torah que él se humilló sobre su rostro, no se defendió en ningún aspecto, no reprochó palabra con palabra. ¿A qué les parece esta actitud? ¿A la de quién? A la de Yeshua. Dice la Escritura que cuando lo bofetearon, cuando lo escupieron, cuando le pusieron la corona de espinas, él no proliferó palabra alguna en contra, sino que dice la Escritura que él en silencio estuvo todo el tiempo. En eso se cumplen las palabras del profeta del Nahabim Isaías, que dice: como un cordero se fue llevado al matadero en medio de sus trasquiladores y no abrió su boca. Por eso Yeshua se compara totalmente con Moisés. ¿Por qué? Porque era la misma actitud, una actitud de humildad, una actitud de servicio, porque él dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Esa es la misma actitud que estaba teniendo Moisés, una actitud de servicio, una actitud de no permitir que el enojo suba al corazón, sino mantener las cosas dentro de mansedumbre, dentro de lo que está el Espíritu de Dios. Aquí entendemos por qué Moisés sí podía entrar hasta la presencia del lugar santísimo,
porque él sí podía subir a la cumbre de Sinaí, porque él tenía el Espíritu de Dios, porque él cumplía los requisitos de un siervo de Dios. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:19? No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces miramos aquí la actitud de un verdadero siervo, de un verdadero israelita, de un verdadero hijo de Dios. Versículo 11 dice: por tanto, tú y toda tu compañía os habéis juntado contra Yahweh, pues en cuanto a Aarón, ¿quién es él para que protestéis contra él? Vean aquí está la respuesta que Moshe le da a Coré y a sus amigos, los amigos de Coré, los que se hablaron con él. Dice: pero vosotros habéis juntado contra Yahweh. O sea, Coré no estaba atentando contra Moisés, no estaba atentando contra Aarón. O sea, el problema de Coré no era una rebelión contra el hombre. El problema de Coré era una rebelión contra el mismo Todopoderoso. ¿Qué pasa cuando nosotros altercamos contra la voluntad del Todopoderoso? Mira, se la voy a poner bien fácil. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un familiar con una enfermedad terminal, con un cáncer? Yo he escuchado decir a personas que dicen: ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me viene esta tragedia? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, siempre el por qué. ¿Sabe qué es lo que está haciendo usted cuando dice por qué constantemente ante el Todopoderoso? Usted está cuestionando su voluntad. Usted está cuestionando su soberanía. Bueno, usted no. Si es su caso, quizás. Si no es su caso, no lo tome en cuenta. Dicen por ahí: cada quien tome lo que es lo suyo. Si no es su caso, disculpe, no es para usted. Pero sin embargo, sí hay personas. Sí hay personas que constantemente están cuestionando la voluntad del Todopoderoso. En este caso, Coré estaba cuestionando la voluntad del Todopoderoso. ¿Por qué Moisés estaba en este lugar de honor? ¿Por qué él era líder? ¿Por qué Aarón, su primo, era sumo sacerdote? ¿Por qué él no? O sea, le costaba trabajo aceptar la voluntad del Todopoderoso. Me tocó, voy a comentar esto, que es algo que yo escuché hace años. Me tocó escuchar a una amiga que había perdido un familiar, así lo voy a decir nada más. Un familiar, y en sus oraciones le escuché que decía el padre: ¿por qué lo permitiste, Padre? Le preguntaba a Dios que por qué lo había permitido. Simplemente porque es su voluntad. Porque todos en esta vida vamos de paso. Estamos aquí, hacemos nuestra labor, cumplimos nuestra misión, terminamos, este cuerpo yace en el polvo de la tierra, y nuestro espíritu, nuestro ruach, vuelve el Elohim que lo dio. Y punto. Es la voluntad del Todopoderoso. Unos se van antes, otros se van después, pero todos nos iremos. Entonces no hay razón para cuestionar la voluntad del Todopoderoso. No hay razón para decirle que por qué. Dice la Escritura en el libro de Job, capítulo 42, versículo 1: yo sé bien que tú todo lo sabes, y que es imposible frustrar tus planes completos. ¿Qué quiere decir esto? Que Job estaba entendiendo que los planes del Todopoderoso no se pueden frustrar por nuestras tontas preguntas, por nuestras vanas y triviales cuestiones de la vida. El plan de Dios es tan perfecto que con mi consentimiento o sin mi consentimiento se va a llevar a cabo. Entonces Coré aquí estaba teniendo un problema, ya no con Moisés, ya no con Aarón, sino contra el Todopoderoso. ¿Se imaginan qué pasa si altercamos contra la voluntad de Dios? Usted no espera nada bueno, no esperemos nada bueno. Realmente lo que va a pasar es algo totalmente contrario. Versículo 15: Moshe se enojó mucho y dijo a Yahweh: no acepte su ofrenda. No he tomado de ellos ni un solo asno, ni le he hecho daño a ninguno de ellos. O sea, creían que Moshe se guiaba por sus deseos. Creían que Moisés se guiaba por lo que él sentía, por lo que él quería. Creían que toda la Torah era voluntad de Moisés. Creían que los sacrificios y el orden establecido era orden humano. Ellos deseaban señorear, ¿sí?, sobre el reino. Quiero que usted vaya entendiendo aquí y vaya pensando un poco, no solamente se centre en la parashá, piense en nivel drash. En nivel drash, en el hebreo, en el par, ¿se acuerdan de que
4 niveles de interpretación que ya los expliqué en una ocasión, que es el peshat literal, el remes, que es una insinuación o una aplicación personal, el drash, que es una investigación profunda y comparativa del texto, y el sod, que es un análisis de los secretos del pasaje. Aquí podemos encontrar nosotros un drash muy importante. Coré y sus aliados querían, como un golpe de estado, tomar Israel y señorear sobre el reino. Piense por un momento, haga un drash. ¿Dónde más en la escritura se nos habla de alguien que quiso dar un golpe de estado, que quiso quedarse con el reino, que quiso quedarse con el poder, que quiso quedarse exactamente Lucifer, Hasatán? Él también quiso hacer exactamente lo mismo. Entonces ven ustedes cómo en esta parasha el tema básico es la rebeldía. Cómo el hombre siempre por instinto natural, por ese instinto impío y pecador, trata de rebelarse contra el Eterno. ¿Qué pasó en el Pardes Edén, en el jardín del Edén? El Eterno colocó una línea y dijo: de aquí para acá no me van a comer este alimento. ¿Y qué hace el hombre? Salta la línea, salta la regla, salta el mandamiento. Ahí había mandamientos, ya había una Torah, ya había una instrucción de parte de Dios. Entonces el hombre siempre es así, se le coloca la mitzvah, el mandamiento, y siempre lo salta, siempre lo contrario. Coré no fue la excepción. Este problema es un problema milenario, viene desde atrás, viene desde los tiempos de Lucifer. Versículo 19, lo que vamos. Ya Coré había hecho contar contra ellos toda la congregación. Escuche esto, cómo le hizo una conspiración, nace en el corazón, ¿sí? Dice, juntó a la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Yahweh apareció sobre la congregación. Cuidado cuando hacemos provocar la ira del Todopoderoso. ¿Cómo nace una conspiración en el corazón? Nace de la codicia. Volvemos al 10º mandamiento: no codiciarás. De la codicia, del querer tener. ¿Qué fue lo que dijo Lucifer? Subiré a lo alto, a las estrellas del norte, colocaré mi trono, seré semejante al Altísimo, gobernaré y juzgaré. Eso es exactamente lo que hizo hacer Coré. A sublevarse, elevarse, tomar el lugar que le correspondía a Moisés y quedarse con el reino y gobernar a Israel a su manera. La rebelión provoca que se haga presente la justicia de Yahweh. Cuando en el principio Lucifer se rebeló contra el Eterno y conspiró, como ustedes lo ven en esa imagen ahí recargado, conspirando en el reino celestial, ¿ustedes creen que Yahweh no sabía el plan? Él lo sabía. Él lo pudo detener en un segundo. Él lo pudo erradicar de su presencia, hacerlo polvo. Dice la palabra que el día de su creación fue día hermoso, que sonaron tamboriles, fuego brotaba de él como belleza y se paseaba entre el fuego y las piedras preciosas. Así como lo hizo tan hermoso, lo pudo haber exterminado. Pero el Eterno deja que el plan, el curso siga su sentido, porque allí dice la Escritura: se ha de mostrar los que aman a Dios. Dice 1 Juan capítulo 2: en esto sabemos a los que aman a Elohim, en que guardamos su mandamiento. ¿Qué es su mandamiento? La fidelidad de su palabra, la fidelidad de su instrucción. Cuando la Torah ya estaba en el cielo, ya los ángeles la conocían, los ángeles la vivían, Lucifer la experimentaba. El Eterno dejó que el plan malévolo y maléfico de Lucifer avanzara para que se viera el reino celestial. Quienes permanecerían firmes a la palabra, quienes se mantendrían firmes al encargo. Eso es exactamente lo que pasó con Coré. Dios pudo exterminar de tajo a Coré y exterminaron desde el principio de los que se rebelaron, a los primeros 250. Pero cuando llegamos al verso 19 dice: se juntó toda la congregación. Ven cómo el mal nace en un corazón, se germina en una persona, se distribuye en un grupo para conspirar y después termina contaminando y corrompiendo todo el pueblo. O sea, lo que pasó en el reino celestial se vino a tipificar en la parashá de Corá. Cómo el pecado del hombre, cómo la congregación pudo ser persuadida al pecado después de haber visto la gloria del Eterno en Egipto, en Sinaí, en el desierto, en la cumbre, en el maná, en Merá, en las aguas amargas se transformaron en agua dulce. Como un pueblo, después de haber visto la gloria del Eterno, de pronto se cambia y se revela. Como ángeles celestiales que mantenían su dignidad y su pureza en el reino celestial, de pronto cambian y se ponen del lado de Lucifer, abandonando al Rey de Gloria.
En esto dice Hebreos, la carta de los Hebreos, que hay de aquellos, dice, que gozando del don celestial y de las riquezas celestiales que se manifestarán en el mundo venidero, que las disfrutan, dice, tienen por inmunda la sangre del Cordero. Ya no hay más juicio por esos sacrificios, no hay un sacrificio más que hacer por tal pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, porque horrenda cosa es que hermanos de un Dios vivo. Y luego dice más adelante el pasaje de Hebreos, porque nuestro Dios es el fuego consumidor. El escritor de los Hebreos estaba comparando esa expresión con lo que pasó con Coré, que fueron tragados por la tierra, que dice la palabra que salió de la gloria de Yahweh, salió fuego y exterminó parte del campamento. ¿Por qué? Porque el mal tiene que ser erradicado de una forma o de otra, tiene que ser cortado por completo. Eso es lo que pasa cuando hay rebelión. Dice versículo 21 y 26, apartados, estas son palabras de Elohim, apartados de entre esta congregación para que yo la destruya en un instante. ¿Cómo el pecado llegó hasta enojar no solo a Moisés, sino también al Todopoderoso? Y habló a la congregación diciendo, apártense ahora de las tiendas de estos malvados y no toquéis nada que les pertenezca, no sea que perezcáis con todo su pecado. Esta es una imagen de cómo se abre la tierra. Dice la escritura, apártese de inmundicia todo aquel que invoca el Shem Hadon, el nombre del Adón, el nombre de Yeshua. ¿Cómo puede germinar la obra del Todopoderoso en medio del pecado? ¿Cómo puede florecer la obra del Señor, la obra de Dios, cuando hay quienes se rebelan a la voluntad del Todopoderoso? ¿Cómo puede ser cierto eso? Bueno, que ciertamente es necesario y menester que crezca trigo y cizaña. La Escritura dice que va a llegar un punto en el cual el Señor va a separar lo que es la cizaña y lo que es trigo. El trigo lo recibirá sus graneros y la cizaña será consumida por el fuego. En este caso de la parashá de Korah, a nosotros nos hace ver que la rebeldía tarde que temprano sale manifestada, que el pecado tarde que temprano tiene que salir a luz, y que tarde que temprano la justicia del Todopoderoso se va a hacer evidente. Por eso dice claramente esta parashá que cuando se juntó la congregación, yo no sé si para darle muerte a Moisés, yo no sé si para expulsarlo de Israel, echarlo del campamento, dice que en ese momento cuando todos se juntaron, bajó la gloria de Yahweh. ¿Qué va a pasar en el día postrero? Cuando todas las naciones se junten contra Israel, como cuando los hijos de Israel se juntaron contra Moisés, cuando las naciones se junten contra Israel, aparecerá, dice Mateo 24, 30 y 31, la señal del Hijo del Hombre. Y lo verán y lo lamentarán. Lamentarán, dicen, al ver al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gloria, dice la Escritura. O sea que todo esto que estamos viendo en la parashá, siempre se los he dicho, esto es profético. Que se junte la congregación de los impíos contra los justos y que se refleje la gloria divina para hacer justicia, eso está revelando el día final. Eso está revelando cuando el Armagedón, la guerra de Megiddo, cuando las naciones se junten contra el ungido, dice el profeta Ezequiel, porque yo te amé, oh Israel, eres mi ungido, mi siervo que yo elegí. Israel es el ungido del Eterno. Cuando las naciones se junten contra Israel, aparecerá aquel que el Rey de Reyes y que es llamado en Ezequiel capítulo 10 como la gloria de Yahweh que entra por la puerta oriental. ¿Quién? Yeshua. Él vendrá y hará justicia por el ungido de Israel y vencerá a las naciones, así como bajó la gloria de Yahweh en los días de Coré y exterminó a esa generación perversa. Pero si Yahweh hace algo, dice Moshe, enteramente nuevo, nuevamente es profético, nuevamente nuevo, y la tierra abriese su boca y los tragase con todo lo que les pertenece, y ustedes descienden vivos a Sheol, entonces sabréis que estos hombres han menospreciado a Yahweh. Moisés está diciendo, si la tierra se abre y se los traga a esos hombres, por esa manera ustedes van a saber que no me están menospreciando a mí, ni a Aarón, sino al Todopoderoso. Eso fue exactamente lo que pasó ahora. El verbo hacer nuevamente es el verbo bará, y es el mismo verbo que aparece en Génesis 1.1 cuando dice la Torah así: Bereshit bará Elohim hachamaim haaretz. En el origen crea Dios los cielos y la tierra. El verbo crear es el verbo bará. ¿Qué significa? Crear todo nuevo. ¿Qué pasa cuando el Eterno extermina por completo a los hijos de Coré, se abre la tierra, los traga y todo? Inicia nuevamente una nueva vida. Hay un nuevo resplandecer. ¿Qué es lo que va a pasar cuando el Eterno
termine por completo con ese sistema impío, cuando el antimesías sea destruido, cuando las naciones sean juzgadas, iniciará algo nuevo. Dice el profeta Isaías, hablando en manera profética: y aquí estoy haciendo nuevas todas las cosas, y lo pasado no volverá a subir al corazón, y no vendrá nuevamente a vuestro pensamiento. Y está diciendo la palabra que cuando venga el tiempo del fin, este pasaje habla del fin también, en sentido profético, Dios hará las cosas nuevamente. ¿Cómo las hará nuevamente? A través del reino mesiánico. Los ángeles desean ver el reino mesiánico, porque será la era de paz, donde la humanidad aprenderá a andar en los caminos del Eterno. Los ángeles desean ver ese reino, nosotros deseamos experimentarlo. Vendrá, y allí será Bereshit Bara, un nuevo comienzo. Otra vez volverá a empezar un nuevo origen. Moshe no habló por cuenta propia, estaba hablando de un sentido profético. Y estaba diciendo: así como ustedes van a ver que la tierra se abrirá y tragará a los impíos y se hará justicia, así algún día el Todopoderoso hará justicia en medio de todas las naciones. La rebeldía es el menosprecio a Yahweh. Cuando el corazón se rebela contra el Todopoderoso, solamente queda una opción: la teshuva, el arrepentimiento. La segunda es la muerte, es morir, es quedar excluido de la presencia del Todopoderoso. Como dice la Escritura: por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria del Eterno. Las consecuencias de la rebeldía son desastrosas, son la muerte. Yo pienso que por eso Pablo hablaba con tanta seguridad, porque la paga del pecado es la muerte. Según 1 Juan 3:4, ¿qué es el pecado? La transgresión de la Torah, violar las leyes de Dios. Coré estaba violando las leyes de Dios. ¿Y cuál fue el pago de su pecado? La muerte. Verso 32. Y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Corá con todos sus bienes. Qué tristeza que después de habérsele llamado la atención, todavía siga el corazón entenebrecido y lleno de pecado, y aún así permanezcan hasta el final, hasta que fueron devorados por completo. Cabe importante recalcar que no pereció toda la familia de Coré o de Corá. ¿Por qué? Porque parte de sus hijos se arrepintieron a tiempo y se separaron de las tiendas, porque Moshe ordenó: sepárense de las tiendas de Coré porque algo va a pasar. Y muchos hijos de Coré descendientes se arrepintieron tanto que ellos mismos fueron escritores de varios salmos y rompieron la maldición que venía sobre sus vidas. A veces nosotros venimos de un contexto familiar nada espiritual, sino con cada cosa del pasado, que porque nuestros padres nos dedicaron generaciones a dioses paganos, que porque nuestros antepasados se dedicaban a santerías y brujerías y hechicerías. Y llegamos a esta generación y tenemos el poder de romper esas maldiciones. Eso fue lo que hicieron los hijos de Coré. Ellos cortaron esa maldición que los podía alcanzar. Tanto fue que compusieron el Salmo 44, 49, el 84, 85, 87 y 88. O sea, ellos rompieron con una maldición y llegó bendición a sus vidas. Pero ¿qué pasa, amados, cuando el Eterno hace justicia y aún así la gente alrededor no cree? Dice la Escritura, verso 41, el día siguiente, después que la tierra se abrió y se tragó a Coré y a sus amigos, dice: toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: ustedes habéis dado muerte al pueblo de Yahweh. ¿Cómo un pueblo? Por eso dice Moshe: este pueblo es duro de servir. ¿Saben qué es la cerviz? Es esto, el cuello. O sea que eran duros, no se sostenían, nunca se quebrantaban, nunca se humillaban, nunca se doblegaban ante el Eterno. Ellos firmes, ellos tiesos. Todavía de que habían visto que la tierra se abrió y se tragó tiendas, las casas, campamentos, manadas de ganado, todavía les shohará, lengua maligna. Comenzaron a hablar contra Moisés. Ustedes le dieron muerte. Eso es la shohará. Cuando comenzamos a hablar de otra persona y no nos fijamos y estamos aventándonos un pecado encima, hablando mal de una persona. Pablo recuerda el consejo que dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Ven como Pablo en 1 Corintios 10:10 está hablando acerca de la parashá de Coraj, que cuando una persona murmura sin sentido, y sobre todo de un siervo de Dios como Moisés, ¿qué es lo que pasa? La muerte. La imagen que ustedes ven ahí quizás no tenga nada que ver, pero sí tiene que ver. Es un leproso lo que ustedes están viendo. ¿Qué fue lo que pasó cuando Miriam, hermana de Moisés,
murmuró contra Aarón porque había tomado a mujer cusita. ¿Qué le sobrevino a Miriam? Lepra, o en el hebreo zarat, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la persona está hablando en contra de un siervo de Dios? Cuidado, porque proviene la zarat, proviene la lepra espiritual, la persona se comienza a secar, se comienza a maldecir. Pero eso no fue todo. Fíjense lo que pasó. La rebeldía nacida en el corazón de Coré corrompió todo el campamento de Israel y dejó secuela todavía. Así pasa con el pecado. Nace en uno, pero afecta a muchos. Y aunque había sido erradicada aquella porción de maldad, el pecado germina. El pecado es, para que ustedes me entiendan, como las enfermedades virales. Se transmiten de aire en aire y de oído en oído. El pueblo perdió toda clase de temor al Eterno, ni por haber visto lo que había pasado en las tiendas de Coré entendieron. Por eso pasa lo que pasa. Y ya habló Moisés diciendo: apártate del medio de esta congregación, ya al límite, apártate del medio de esta congregación y lo voy a consumir en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. ¿Quiénes se postraron a la congregación? No, Moisés y Aarón, como intermediarios. Y dijo Moisés a Aarón: rápido, toma el incensario y ponle fuego en el altar y sobre él pone incienso y ve pronto a la congregación, corre y haz expiación, caparó de la palabra expiación, y cúbrelos como una cobertura, y haz expiación, cúbrelos por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Yahweh y la mortandad ha comenzado. Cuando Moisés dice a Aarón: levántate, prepara el incienso y corres al campamento de Israel y haz expiación, o sea, prácticamente había salido de la gloria del Eterno ya una peste. Yo pienso que mientras Aarón preparaba el incienso, comenzaban a caer los israelitas como cuando los primogénitos cayeron en Egipto, así, pum, pum, de segundo en segundo. ¿Por qué? Porque ya era tanto el pecado que había subido de la presencia del Todopoderoso. Ahora, aquí vamos a ver unas tipificaciones hermosas de Aarón en cuanto al ministerio mesiánico. Aarón hizo expiación por el pueblo. Solo un sumo sacerdote califica para tal labor. Solo un sumo sacerdote puede hacer expiación por el pueblo, nadie más. Yeshua está figurado en esta acción de Aarón. ¿Por qué? Porque es en la Torah que Aarón fue pronto hacia el campamento. ¿Qué hizo Yeshua cuando vino acá a la tierra? Yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. He venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Punto 2. El sumo sacerdote corre hacia su pueblo para salvarlo. Eso es exactamente lo que el Mesías hizo. Dice la Escritura: y se despojó de su gloria y de la semejanza que tenía con Elohim. Dice: y tomando la forma de un siervo de hombre, fue obediente hasta el madero y muerte de cruz. Él dejó lo mejor que tenía y corrió a nuestro rescate para salvarnos. Lo que hace el sumo sacerdote. Ahora, cuando Aarón se enfrenta a la muerte cesa por completo. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos llenos de pecado, llenos de inmundicia, y de pronto llega Yeshua, se nos presenta Yeshua a nosotros, lo aceptamos como nuestro Salvador, como nuestro rescatador? Cesa la muerte, se corta toda maldición, porque está escrito que ninguna condenación hay para los que están, dice Reina Valera, en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que pasa cuando Él llegó a nuestras vidas? Cesó la muerte, cesó toda maldad y renació en nosotros una esperanza viva, una esperanza de nacer otra vez. Aquella mortandad en los días de Coré dejó un saldo de 14,700 personas muertas, sin contar todas las que la tierra se había tragado. ¿Qué nos está diciendo esto? Y se hablan los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada una de las casas paternas, 12 varas de todos los jefes conforme a sus casas paternas, y escribirás el nombre de cada uno en su vara. Todavía de lo pasado, de que la tierra se abrió y se los tragó, de que salió una mortandad y que el Eterno nos perdonó porque Aarón hizo expiación, todavía Dios toma la decisión de mostrar quién es el elegido para llevar, el sumo sacerdocio. ¿Dónde ustedes pueden encontrar a Dios dando otra prueba más de quién es su elegido? Mateo 3, capítulo 13, versículo 17, cuando Yeshua fue bautizado, y se escuchó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Cuando escucharon esa voz que decía: a Él oíd,
rápido lo reconocieron con aquello que decían de Barim, que dijo Moshe, porque el Señor vuestro Dios levantará profeta en medio de vosotros, a él oíd. Ahí se conectan las dos palabras, la que escucharon la voz celestial y lo que Moisés dijo, a él oíd. En este caso el Eterno está diciendo, voy a hacer una selección especial, cada tribu saque una vara seca, reseca en gran manera palos muertos, tráiganos a mí. La vara que reverdezca, que eche flores y almendras, ese va a ser mi ungido. Aarón ya estaba aprobado como sumo sacerdote, pero Dios, para comprobarles a ellos de que ya basta de que se subleven, ya basta de que estén conspirando contra quien yo he puesto, les voy a demostrar a quién elegí. Las varas secas mostrarían quién es elegido. Versículo 8-9 del capítulo 17. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví, de los levitas, había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. ¿Qué más quieren? Fíjense, había reverdecido, echado flores, arrojado renuevos y tenía almendras. Y no estaba plantada en tierra. ¿Qué es esto? Es el poder de Dios. Era evidencia de que quién estaba siendo elegido, la familia de Leví y el linaje de Aarón, para que Aarón y posteriormente su hijo Eleazar, y tras la muerte de Eleazar, el que sigue, fuera sumo sacerdote. Era el orden de Todopoderoso. Entonces dice el versículo, sacó Moisés todas las varas de delante de Yahweh a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. O sea, avergonzados, cogieron su vara y ya me voy. Entendieron quién era el elegido. De ahí en adelante nunca más hubo quien comenzara a pelearse el sumo sacerdocio de Israel. ¿Por qué? Porque entendieron la voluntad del Todopoderoso. Pero ahora ven ustedes todo lo que tuvo que pasar para que entendieran dónde estaba la elección del Todopoderoso. Rebelión, conspiración, corrupción del pecado, mortandad, que la tierra se abra, que salga la gloria divina, un poder de muerte, tantas cosas. ¿Todo por qué? Por no querer oír y hacer. Dice el apóstol Santiago, amados míos, no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Escuche usted la palabra y obedézcala y punto. Porque el hombre que haga estas cosas, dice Moshe, por ella vivirá. Tú tienes la opción, dijo el Eterno a Moshe. Yo aquí le pongo a Israel dos cosas, la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Elige la vida para que te vaya bien, para que prosperes a la tierra que Elohim tu Dios te da. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿cómo a veces en el cristianismo cuestionan tanto la decisión todopoderoso? Que si debo hacer esto, que si no esto. Usted lea el mandamiento, recíbalo, abrácelo y obedézcalo. Qué difícil es cuando conocemos de la escritura y no la ponemos en práctica. Está escrito que de aquel que sabe la verdad y no la hace, le es contado por pecado. Aquí quedó demostrada la soberanía de Yahweh, quedó demostrado quién es el que manda, quién es el que pone, quién es el que quita, como dijo Nabucodonosor, porque tú, oh Dios, eres Dios de dioses, Señor de señores, tú pones y quitas reyes y no hay otro como tú. A veces es difícil entender cómo la gente en esta parashá no entiende que todo lo que pasa en esta vida no es casualidad y no es porque sí, sino que es el propósito divino. Y que en todo eso debemos aprender a respetar lo que Dios ha puesto, a quien Dios ha puesto enfrente, a quien Dios ha designado, a quien Dios ha ungido. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que se rebelaron contra los personajes, las personas que Dios puso en alguna potestad o lugar. Versículo 1 del capítulo 18 para terminar. Entonces Yahweh dijo a Aarón, tú y tus hijos y tu casa paterna contigo llevaréis la culpa en relación con el santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis la culpa en relación con vuestro sacerdocio. Aarón ya tenía sacerdocio desde que había estado en Sinaí, desde que lo vimos en las parashas de Vayikra de Levítico. Pero aquí en número 18, el sacerdocio es confirmado nuevamente sobre Aarón. Esto es vará, eso es recrear una vez más, volver a hacer las cosas otra vez. Que entiende Israel
que yo te di a ti el poder del sacerdocio. La rebelión cesó por completo, la rebelión se terminó por completo, y aquí miramos nosotros que cuando el corazón conspira, lo único que puede haber es, lo primero que debe ser un profundo arrepentimiento, un cambio de parecer, y de lo contrario, pues las consecuencias van a ser catastróficas, porque es escrito que la paga del pecado es muerte. Que el Eterno nos bendiga y nos vemos en nuestra próxima parashá, la próxima semana. Que pasen un hermoso y bendecido Shabbat Shalom.